Queridos hermanos, buenas tardes. Hoy continuamos con nuestro estudio de Romanos y gracias a Dios que podemos en este tiempo continuar revisando su palabra y pido que el Señor nos abra los ojos, ¿sí? Dios Todopoderoso, te doy gracias por este tiempo. Te pido que abras nuestros ojos para ver la verdad, para ver tu palabra y no solamente verla, sino que por tu Espíritu Santo poder vivir de acuerdo a lo que tú nos mandas como creyentes que dependemos en el Espíritu Santo, Señor. Pido por aquellas personas que aún no te conocen, que puedan conocer la verdad y nacer de nuevo y crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Pero hoy también necesitamos que tú nos abras los ojos para conocer de ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, continuamos hoy con el capítulo 12 de Romanos y vuelvo a repetir, este capítulo hasta el capítulo 16 forma la sección de la vida práctica del creyente o la conducta del creyente. Sin embargo, esto es solamente posible por el poder del Espíritu Santo, no es posible por nuestras fuerzas, y una persona que trata de hacerlo en sus fuerzas se cansa, se fatiga, bota la toalla y, y, y aquí en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy se ve claramente si lo está haciendo el Señor en él, a través de él, o lo estamos haciendo en la carne. Entonces, eh, dijimos y hemos dicho en capítulos anteriores cómo el, si no está entendido el, nuestra co-crucifixión con Él, o más bien dicho, voy a empezar desde el comienzo, ¿no? Si no está entendido que somos incapaces de agradar a Dios, pero que Él dio su vida por nosotros, y que al igual la vida cristiana, somos incapaces de vivir la vida cristiana, pero que Él ha provisto todo lo necesario por la cruz de Cristo, y que nos ha hecho a nosotros copartícipes de su muerte, de su resurrección, de su victoria y de su vida aquí en la tierra. Es imposible vivir la vida cristiana, es solamente por el poder del Espíritu Santo. Entonces, los capítulos del 12 al 16 hablan acerca de eso y así se comporta el Señor Jesucristo, así es el mandato para todo creyente. No es una sugerencia, es un mandato, pero esto es posible por el poder del Espíritu Santo. Entonces, alguien que está dependiendo en Él lo va a poder hacer. No Él, sino Cristo en Él. Ahora, quiero eh, que vayamos a Romanos capítulo 12 y el versículo 14, que es lo que nos toca. Ahora, toda esta sección de Romanos capítulo 12 en adelante, estamos viendo desde el 9 en adelante acerca del cristiano y los que están dentro de la familia de Dios, el comportamiento de ellos. Y vamos a tratar hoy día de llegar hasta el versículo 16, donde se enfoca en cuanto a los que están dentro de la familia de Dios. ¿Ok? Entonces, voy a leer desde el versículo 9 hasta el 16. Con eso tenemos nosotros un contexto de lo que estamos estudiando y dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces esto que estamos viendo es un mandato para los que están dentro de la familia de Dios, para un creyente. Y si no está claro, los versículos 1 y 2 de Romanos capítulo 12, esto tampoco es posible. Entonces dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El que hace la voluntad de Dios es Él en nosotros, ¿sí? Y Él en nosotros puede hacer esto. Entonces, hablamos acerca del amor, muestra de una persona que está dependiendo en el Espíritu o dependiendo en sí mismo. El amor sea sin fingimiento y va a buscar lo bueno, es decir, va a buscar conocerle al Señor, va a buscar lo que es la voluntad de Él, va a buscar todo lo que le enriquezca en el sentido de conocer más a Dios y de crecer en el entendimiento de Dios, ¿sí? Buscar lo bueno y aborrecer lo malo. Cuando dijimos amados los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, habla otra vez acerca de la actitud del creyente, que es la actitud de Cristo, de despojarse a sí mismo, hacerse siervo, humillarse para exaltarnos a nosotros, para llevarnos a nosotros al Padre. Y la misma actitud de un hermano, una hermana, que dependen en el Espíritu Santo es esa, amados los unos a los otros, con amor fraternal, es eso, de despojarnos de nosotros mismos para hacer bien a otros. Esto solamente es posible por el poder del Espíritu Santo y solamente la vida de Él en nosotros, ¿ya? Entonces, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ¿sí? Nuestro enfoque no es el aprecio de los hombres, nuestro enfoque como creyentes, dependiendo en el Espíritu Santo, no es que agrademos a otros, ¿sí? Sino que todo lo que hacemos es por Él, para Él y por el poder del Espíritu Santo, porque solamente a Dios le agrada lo perfecto, que es lo que Él mismo produce en el creyente por medio del Espíritu Santo, que refleja la vida del Señor Jesucristo, ¿ya? Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es otra característica de un creyente que disfruta la vida cristiana, que comparte la vida cristiana con otros, gozosos en la esperanza, ¿sí? En este tiempo en el que estamos viviendo, la gente está totalmente desesperanzado porque su vida, su forma de pensar, no está basada en quién es Dios, el cual es nuestra esperanza segura, sino la gente tiene una esperanza en las circunstancias, en su salud, en la economía, y para ahí todo es tristeza. Entonces he visto a muchos creyentes el día de hoy andando en la carne que no tienen esperanza en su vida, o sea, no están gozosos en la esperanza, gozosos en el Señor, a pesar de unas circunstancias opuestas, a pesar de unas circunstancias difíciles, donde vemos alrededor nuestro una pandemia mundial, sufrimiento mundial, escasez económica, pero aún así dentro de eso nuestra esperanza no está en las cosas terrenales, está en nuestro Señor. Solamente en el Espíritu Santo, solamente en el descanso en la verdad, podemos experimentar esto, gozosos, amor, gozo, paz. El gozo es uno de las 9 gracias del fruto del Espíritu Santo. En la esperanza es en Él. Sufridos en la tribulación, y sufridos habla acerca de paciente, de que soporta, de que no bota la toalla, ¿sí? Entonces dice, sufridos en la tribulación, y va ligado, ¿no? Este gozo en la esperanza y sufridos en la tribulación van juntos. Constantes en la oración, y ese constantes en la oración, esta palabra constante es de mucha importancia para nosotros, porque la constancia habla acerca de aguante, de permanencia,
de que tiene una estabilidad, ¿sí? Constante en la oración. Ahora, hemos dicho y hemos visto que en su palabra también en Filipenses vemos que dice orad sin cesar. Y ese orad sin cesar no tenía que ver con que todo el día pasamos repitiendo oraciones sin sentido, sino más bien de estar constantes en la dependencia de nuestro Dios, de que lo que hacemos es decir, Señor, es esta tu voluntad, es esto lo que tú quieres, muéstrame en tu palabra, quiero saber, quiero que me dirijas qué hacer, ¿sí? ¿Sí? Eh, cuando uno ve un trabajo, cuando uno ve una casa para vivir, un arriendo, todas esas cosas necesitamos para el diario vivir en cuanto a la interacción con otros hermanos. ¿Sí? ¿Qué es la voluntad de Él? Constantes en la oración para saber cómo compartir. ¿Sí? Cuando nosotros dijimos aquí, en el versículo 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, es otra muestra de que un creyente que está enfocado en el Señor siempre se preocupa por la iglesia, siempre ve que las necesidades de la iglesia estén cubiertas, de ser de apoyo para ellos, pero eso es por la obra del Señor. Entonces, inclusive el acto de dar, ¿sí? De compartir, se lo hace por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Una persona que no lo está haciendo de esa manera, el rato que viene una tribulación, el rato que viene algo donde su estabilidad se tambalea, dice, no, esto es para mí, lo guardo todo para mí, no ve la necesidad o la voluntad de Dios, pero cuando está confiando en el Señor, dice aquí, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, es que sabe hacerlo, sabe cuál es la voluntad de Dios, comparte para aquellos que están sirviendo al Señor, comparte para que la iglesia siga haciendo la tarea que tiene que hacer, que es dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es la iglesia de Jesucristo está con ese propósito aquí, dar a conocer al mundo de las virtudes de Él. ¿Sí? Y dentro de la iglesia local, nosotros como creyentes crecemos de esa manera al compartir con otros, no solamente las necesidades materiales, pero al practicar la hospitalidad. ¿Okay? Y el practicar la hospitalidad es abrir nuestros hogares para que otros puedan hacer la tarea de servir al Señor, ¿sí? O abrir nuestros hogares para gente que necesita conocer del Señor o que tiene el deseo de aprender de Él. Entonces, no se trata simplemente, por ejemplo, este es el caso, ¿no? Una persona que tiene el don de la enseñanza o tiene el don de profecía, que habla acerca de reconocer la verdad y dar a conocerla con fortaleza, con denuedo. Tal vez solamente lo hace cuando todas estas cosas van ligadas, o sea, no importa tanto que me escuche, sino que la gente pueda tener donde escuchar, tenga un lugar donde sentirse acogida, ¿ya? Entonces, aquí llegamos al versículo 14, donde continuamos la lección y vamos a ver los siguientes 3 versículos, donde dice, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ok, otra vez estamos hablando dentro del contexto de hermanos. ¿Cómo es que se persiguen entre hermanos? Por supuesto que se persiguen entre hermanos porque la carne y el espíritu siempre están en pleito. Entonces, cuando un hermano está en la carne, va a hablar mal de otros, va a no estar contento con lo que otro hermano que tal vez está hablando la verdad o compartiendo o dependiendo del Señor lo hace. Pero ¿cuál es la actitud del que depende en el Señor? ¿Cuál es la actitud del que está dependiendo en el Espíritu Santo, que está mostrando la vida de Jesucristo? Es bendecida de los que os persiguen. Ahora esto es muy importante
Y el Señor Jesucristo también habló acerca de esto en Lucas capítulo 6 y el versículo 27. Entonces pueden ustedes acompañarme y ver lo que dice Lucas capítulo 6 y el versículo 27. Dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y esto fue la ley de Cristo, ¿no? Ahora, para el creyente es mucho más arriba todavía, porque esto es la vida diaria del creyente que depende en la verdad. Y dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Y si nosotros, dice nuestros estudios, no tuviéramos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, nunca podríamos amar a las personas que nos hieren. Porque es así. He escuchado comentarios de personas o de parejas en el matrimonio, por ejemplo, que dicen: sí, yo perdono, pero no olvido. Lo que me hizo hace 30 años es como si me hubiera hecho el día de hoy. ¿Sí? Eso muestra que nunca perdonaste. Eso muestra que sigues con rencor. Entonces, quiero que sepa usted que el hombre no puede perdonar a nadie. Si no conoce el perdón de Dios, si no conoce lo que Dios ha hecho en su vida, cómo le ha perdonado, tampoco va a perdonar a otras personas. Y hay muchos creyentes que se han quedado niños que ni siquiera entienden el gran perdón de Dios, ¿sí? Y viven con orgullo delante de sus semejantes, delante de sus hermanos. Estoy hablando de otros creyentes. Pero para el creyente que vive y depende en la verdad, que vive y depende en Cristo Jesús, que está controlado por el Espíritu Santo, porque de eso habla los capítulos 12 al 16, de cómo vivir, dice: bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis, sino decir bien, hablar bien de ellos, no con rencor. Hay un dicho que dice: si es que no tienes nada bueno que decir, no digas, no hables. Y creo que a veces nosotros caemos cuando estamos completamente centrados en nosotros mismos o en la carne, que lo primero que nos sale es las cosas negativas. Entonces, otro ejemplo de una persona que está en la carne es que está negativo, que todo es negativo, que nada es bueno. Sí, imagínense Cristo Jesús aquí en la tierra. El hombre, el objeto de su amor, buscaba crucificarles, decía: crucifícale. ¿Y qué dijo él? Perdónales porque no saben lo que hacen. Sí. Vimos el ejemplo en Esteban, por ejemplo, en Hechos, cuando dice: no les tomes en cuenta este pecado, cuando le apedreaban. Y es la misma actitud de Cristo. Entonces, la misma actitud de un creyente que está mirando al Señor es: dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, dice aquí en nuestro estudio, dice: pero vive, voy a leer todo el párrafo, dice: si no tuviéramos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, nunca podríamos amar a las personas que nos hieren. Pero vive en nosotros, hablando del Espíritu Santo, y al aprender más acerca de nuestra co-crucifixión con Cristo y la dependencia en el Espíritu Santo, Dios nos capacitará para amar a aquellos que nos persiguen. Me gustó mucho la sección de este libro en la página 380, en la página 379, donde habla acerca de esto y dice: pero notemos en el versículo presente que no es meramente el bendecir exteriormente, o sea, no solamente de labios para afuera, no de boca para afuera, no solamente una actitud externa. Lo que manda
es que dice el reprimirse de dobles sentidos internos o de expresiones privadas. Porque algunas veces hablamos dulcemente a los opositores, pero nuestras palabras posteriores prueban que no permitimos a nuestro corazón derramarse en amor para esos enemigos. ¿Cómo es esto de derramarse en amor? Cuando estamos centrados en nosotros mismos, vamos a ser víctimas de todo. Pero cuando estamos mirándole al Señor, vemos esto y no importa lo que te hayan hecho. El Espíritu Santo hace eso, puedes amar a aquel que habló mal de ti, amar, y hace esto de amar, habla acerca de bendecirle con la verdad, con el Espíritu Santo, de nosotros vivir y depender en Él. ¿Sí? No tiene nada que ver con un acto hipócrita, falso, solamente externo. Entonces dice aquí, y a propósito, no tropecéis si encontráis a otros cristianos hablando mal de vosotros o persiguiéndoos. Más bien, bendecidlos también. Entonces, no te sorprendas que estén hablando mal de ti. ¿Ya? Si caminas en el Espíritu Santo, derramar nuestro amor por hacerles bien cuando se nos lo permite. ¿Ok? Entonces, versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es otra característica de Cristo en nosotros. Acuérdense cuando Él estuvo en la tumba de Lázaro, donde Jesús lloró. También vio el sufrimiento, vio a alguien que estaba sufriendo y lloró. ¿Sí? Ahora dice, este versículo nos saca a todos de nosotros mismos. El significado literal es: gozaos con los gozosos y llorad con los llorones. Bendito es el que puede enfatizar o empatizar con otros en su dolor. Jesús ante la tumba de Lázaro se conmovió al punto de llorar. Lo hizo porque tuvo compasión de la gente, sentía su dolor. Es hacer el dolor de otros propio. ¿Ya? No es raro ver cristianos insensibles. Y esto es muy cierto. Uno está tan prendido de fuego predicando la palabra. O si no es así, simplemente insensible a las necesidades de las otras personas, ¿no? Dentro del contexto de la iglesia local, cuando un maestro o alguien que tiene el don de la enseñanza está en la carne, le interesa y dice: no, yo ya compartí, ya lo hice, ya que aprenda, o sea, ya, pero no se identifica con el dolor, con el sufrimiento de la persona que está pasando al no ver la verdad. Sí, entonces para uno que tiene el don de la enseñanza y está cuando está en la carne, no siente, no se apropia del dolor de la otra persona, que no puede entender lo que estás hablando por el dolor que tiene. ¿Sí? Pero al servir al Señor en el poder del Espíritu Santo, no importa el don que tenga, si tiene el don de la enseñanza o de profecía, lo que sea, y se identifica con el dolor para saber dónde está la persona. Entonces aquí dice: no es raro ver cristianos insensibles. Lamentablemente, la persona que comparte el evangelio es tan metódica que cuando el evangelizado tiene un dolor, jamás lo buscará. O sea, ya te dije que hagas esto y aquello, pero aquel que tiene el dolor dice: yo, ¿para qué me voy a ir donde esa persona si solamente me va a repetir lo mismo? No me va a escuchar, no va a sentir lo que yo estoy pasando. ¿Sí? Y eso pasa cuando estamos en la carne. Pero en el Espíritu Santo, escucha, siente, ve lo que está pasando, no trata de apurarse. ¿Sí? Entonces, qué tremendo que es esto para nosotros como creyentes, como solamente por el poder del Espíritu Santo podemos ser de bendición para otras personas. Dice: gozaos con los que se lloran, con los que se gozan, y llorad
con los que lloran. ¿Ok? Dice, ¿cómo nos sentimos cuando vemos a otros bien y prosperando? Si el Espíritu nos controla, estaremos contentos con ellos y no celosos. Es otra característica. O sea, si es que estás en el Espíritu Santo, ve a alguien que está prosperando, ya sea en su crecimiento espiritual, ya sea en su parte económica, ya sea en una casa, lo que sea. Y no vas a decir, ay, yo, ¿por qué no hice eso? Sino más bien decir, qué lindo, qué gloria a Dios. Y acuérdense que hemos dicho en 2 Corintios 5:16, donde habla acerca de ver a otras personas como a Cristo. Es decir, verles en el Espíritu, no verles en la carne. Y aquí dice, si el Espíritu nos controla, estaremos contentos con ellos y no celosos. Pero en la carne nos llenamos de envidia. Si no caminamos dependiendo en el Espíritu Santo, Él nos controla. Y Él nos controla, entonces nos gozaremos con los que se gozan y lloraremos con los que lloran, solamente cuando Él nos controla. Caso contrario, no. ¿Ya? Y otra vez en este libro de Noel también da un comentario muy similar, y el ejemplo que dio me dio mucho gusto, porque a veces, por ejemplo, esto se ve cuando estamos con niños chiquitos. Sí, ¿cómo está el niño pequeño? Totalmente centrado en sí mismo, quiere todo para él, ¿sí? Pero cuando un adulto, tal vez una figura de autoridad, el padre, la madre, un tío, eh, eh, se baja para estar con él, una sonrisa, un tiempo de estar con ese niño, eso es lo que el niño busca, o sea, busca a alguien que le entienda. Eh, o acaso nosotros esperamos que los niños hagan lo que nosotros les decimos porque sí. Sí. Recuerdo cuando era niño, me encantaba ir donde mi abuela porque me daba de comer. Me preparaba un pan con mermelada, con mantequilla, y yo feliz porque ella me daba lo que a mí me gustaba, cuando posiblemente ella tenía muchas otras cosas que hacer, pero el gozo de ella era de que yo esté contento. ¿Sí? ¿Y por qué no pensamos eso en los niños? ¿Sí? De bendecirles, darles lo que les gusta por amor, no porque se lo merezcan, por gracia, no porque se portan bien. ¿Ya? Entonces, otra vez, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. También habla acerca mucho de quién está atento a escuchar a alguien que lo necesita. ¿Ya? Y aquí el ejemplo que da es muy lindo y dice, pero desafortunadamente existe un fenómeno no raro del todo, de una vida cuya total rendición en algunos aspectos importantes no puede dudarse, pero que carece absolutamente de simpatía. Cierta exaltación espiritual hace que en realidad se endurezca, o a lo menos así parece, el corazón consagrado, y el hombre, quien quizá testifica de Dios con ardor de profeta, no es, sin embargo, a quien el doliente llega en busca de lágrimas, o de oraciones en su congoja, o a quien busca el niño pidiendo una sonrisa perfectamente humana en sus juegos. ¿Sí? Entonces, habla acerca de ser sensibles, de, de, de tener simpatía, de sentir lo que los otros sienten, de no estar enfocados en nosotros mismos y nuestra agenda, sino de dar tiempo para la otra persona. ¿Cómo Dios es tan sabio que pone a los niños para esto? ¿Sí? Y a los que lloran para esto, para mostrar el amor de Cristo, para que el Espíritu Santo nos use. Y a veces no lo vemos, ¿ok? Un poquito más en el versículo 16, miren lo que dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión.
Y esta sección es de mucho ánimo y de mucha necesidad para nuestras vidas, porque cuando hablamos acerca de ser unánime es pensar lo mismo, tener la misma mente, sentir lo mismo, apuntar para el mismo lado. Y aquí habla acerca del bienestar de otro, ¿sí? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino orgullosos, no exaltados, no creyendo que somos mejores que otros, sino más bien teniendo la actitud de Cristo, ¿sí? De que se humilló a la forma de siervo, que se hizo semejante a los hombres, y en esa condición fue crucificado, murió para darnos la vida, ¿sí? Y hacernos a la imagen de nuestro Padre, a la imagen de Cristo, perdón, Dios quiere hacernos a la imagen de Cristo, pero por lo que Él hizo nos llevó a la posición de hijos de Dios, ¿ya? Entonces, suma importancia estos versículos que acabamos de leer. Y ser de un mismo sentir los unos como los otros, habla acerca de una armonía. Y la armonía solamente puede haber cuando estamos viendo al mismo lugar. Y cuando estamos viendo al Señor, cuando estamos dependiendo en Él, puede haber esa armonía. Cuando no, cada uno busca para lo suyo propio, ¿ok? Dice aquí en nuestro estudio, apuntando por el mismo bienestar y estándares, teniendo la misma preocupación tanto como para el bienestar espiritual como para el terreno, deseando para los otros lo mismo que para nosotros, ¿sí? Un caso en este momento, ¿no es cierto? Dentro de la iglesia, por la pandemia mundial, todos sufren económicamente también, ¿ok? Entonces, ha sido para nosotros también una oportunidad de trabajar, de servir, para poder bendecir a otras personas, y hemos visto la bendición de cómo otras personas han provisto para nuestras necesidades. Es hermoso. A pesar de la necesidad, cuando una persona no está pensando en sí mismo, más bien piensa en ser de bendición para otras personas, qué lindo. Así debe ser, pero así, eso lo hace el Espíritu Santo en el creyente. ¿Ya? Filipenses capítulo 2 y el versículo 4, miren lo que dice, Filipenses 2, 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿ok? Y dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Es una continua tentación de asociarse con aquellos que por sus dones o sus riquezas tienen puestos altos y caer en el orgullo, ¿ok? Sí, algo muy importante aquí es que es asociarse con los humildes, ¿sí? Donde hay una iglesia que busca simplemente apuntar al alto estrato de la sociedad o a aquellos que tienen dinero, salga corriendo de ahí, porque no es por ahí, ¿sí? Porque un creyente que depende en el Señor va a buscar el bienestar de otros, ¿sí? Y aquellos que tienen dinero siempre van a buscar el ser de bendición para otras personas, pero solamente cuando dependen en el poder del Espíritu Santo, porque cuando no, se cansan o ven a los hombres y ven una mala cara y dicen, no, y ahora sí ya no voy a dar porque ya me cayó mal, porque ya no. Pero cuando dependen del Espíritu Santo, no le ve a la persona, sino ve más allá de eso, ve al Señor. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Dice, es una continua tentación para aquellos que por sus dones o riquezas ocupan puestos altos, cayendo en el orgullo. Parece que todos los santos que están llenos del Espíritu se encuentran entre los pobres de esta tierra, ¿sí? Y ver, por ejemplo, ejemplos de vida de hombres que Dios usó muchísimo en la tierra, ¿sí? Moody, Wesley, aquí tengo más que se mencionan, el mismo Lutero, Moody, Spurgeon,
estaban llenos del Espíritu Santo y buscaban compartir esto con todas las personas de la tierra, ¿ok? Pero no ellos, sino es el Espíritu Santo en la persona que hace esto. Lo mismo con nosotros, es el Espíritu Santo que va a buscar hacer la voluntad de Dios sin importar quién, ¿ok? Dice, nunca ha habido ni existirá una iglesia de Dios compuesta solamente por gente de clase alta. Primera de Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El Evangelio de Cristo nos nivela a todos. Los ricos vienen donde están los pobres para oír el Evangelio. Tenga cuidado de cualquier movimiento religioso que apunta a los ricos. ¿Sí? Ese énfasis de la prosperidad nos corta a todos porque no va por ahí. La palabra de Dios no va por ahí. ¿Sí? El que Dios te tiene que hacer más rico aquí en esta tierra porque Él es rico, no va por ahí. Entonces dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esta declaración está 5 veces en el Antiguo Testamento, 2 en Romanos, 7 en total. Salomón dice que hay más esperanza para un necio que para aquel que confía en sí mismo. Entonces, no seáis sabios en tu propia opinión. ¿Sí? Y Proverbios capítulo 3, versículo 7 nos habla acerca de esto. Miren, por ejemplo, Proverbios capítulo 3 y el versículo 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate tiene que ver con confía, descansa, apóyate con todo en Jehová, no en ti. Pero alguien que está confiado en las riquezas o confiando en su propia opinión, es sabio en sí mismo y no necesita de nadie, y ahí hay muchos problemas, ¿sí? Los sabios en su propia opinión no son los que están con aquellos que están en necesidad, con los que lloran, con los que sufren. Mis hermanos queridos, hasta aquí llegamos de esta semana con nuestro estudio de Romanos y la próxima semana, Dios mediante, continuamos desde el versículo 17. Que tengan un lindo día. Recuerden que ustedes nos pueden seguir por medio de la página de Facebook de IGB Cuenca, pero también por medio de YouTube y en las redes sociales como en Instagram. ¿Okay? Si tienen cualquier pregunta, por favor, mándenme un mensaje a la página de IGB Cuenca y encantado podré estudiar y responderle o ver la necesidad que se presenta. ¿Okay? Saludos.